Hola, ¿qué tal, alumnas y alumnos? ¿Cómo están? Este video es para la clase de pedagogía. Es el último de antes de vacaciones y serán libres para descansar 2 semanas. De repente este tema de las clases en línea puede ser un poco desgastante, así que ya no tendrán ningún problema. Por lo pronto, ya saben cuál es la dinámica de esto. Las entregas se hacen vía Moodle, por correo electrónico, o ya que hicieron las Moodle correo electrónico, o si tienen alguna dificultad se contactan conmigo para que me la expliquen y ver la manera en la que podemos acordar algo. También otra cosa muy importante, después de volver de vacaciones de Semana Santa y la siguiente semana, todavía se tiene, si no me equivoco, una semana más donde inician los exámenes. Entonces habría tiempo para las siguientes entregas. De todas formas, si no quieren irse con trabajo pendiente, pues entonces lo entregan desde antes. Si no, pues en las vacaciones, ustedes saben, se organizan. Un tema muy importante también es el de los debates. Antes de salir de vacaciones se va a hacer el siguiente debate, y regresando de vacaciones se hace el tercero y último, para aquellos que van a quererse calificar promedio de las participaciones. Entonces yo creo que sería bastante prudente que atendieran a este llamado. Bueno, algo que vamos a ver ahorita es el tercer tema. ¿Cuál es ese tercer tema? Vayámonos acá, déjenme quitar la cámara, vayámonos acá, perdón. ¿Cuál es ese tercer tema? Es el de el aprendizaje en línea versus el aprendizaje presencial. Es lo que vamos a ver ahorita, las cosas que vamos a estar como que analizando, o lo que yo les voy a estar diciendo, y sería el cierre del debate hasta regresando de vacaciones. Ahorita, de lo que se va a hacer en el debate o en la aportación para estos próximos días sobre la tecnología en la educación, ventajas y desventajas. Aquí quiero aclararles que me gustaría que vieran esto desde una perspectiva positiva. Quiero que se hagan aportes, no nada más que se esté como veces anteriores diciendo que está mal, que está mal, que está mal. Vamos haciendo aportes, esa es la idea. Y como siempre, ya saben, esa información se pasa a los docentes para que también tengan la voz de ustedes y esta parte de retroalimentación que ellos se pudieran hacer. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema 3, el aprendizaje en línea versus el aprendizaje presencial. Recuerden que el 2 es la tecnología en la educación, ventajas y desventajas. El 3 es de lo que vamos a empezar a discutir ahorita mismo. A ver, miren. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con este tema de la educación en línea es que ha hecho que se manifiesten varias cosas. Primero, que exista un reconocimiento por parte de ustedes de la importancia de la organización. Porque una de las cosas que implica la educación en línea es la organización. Obviamente, cuando se tienen los recursos es más sencillo, pero aún así teniéndolos se requiere organizar, por ejemplo, los tiempos, cuándo se va a trabajar, porque no todo el mundo utiliza la red, mucha gente utiliza la red. Además de este tipo de organización que es obvia, también implica que ustedes se adentren en el laberinto de la red, porque hay demasiada información. Esa demasiada información se puede volver agobiante y puede desmotivar el interés por una cosa que también promueve la educación en línea, que es el autoaprendizaje. Esta base de cualquier tipo de educación, el aprendizaje en línea, lo promueve y está presente en todo momento. Una de las quejas es que como el autoaprendizaje se encuentra con el deseo de uno, entonces no se enfrenta contra el deseo del profesor y de repente viene la sensación de que no se aprende. Y les digo esto porque me he topado el caso con alumnas o alumnos que dicen: es que a mí me fascina trabajar en línea porque siento que estoy aprendiendo más. Como los casos de los docentes, de los alumnos y los alumnos que dicen: es que necesito ir a la escuela, siento que no aprendo.
no me está sirviendo lo que me dice el profesor. Póngase a pensar lo siguiente. ¿Qué tanta diferencia hay entre la manera en la que les enseño a los profesores dentro ahorita en línea y como lo hacían de manera presencial? Vean cuáles son las diferencias, las ventajas y las desventajas. Igual encuentran mayores ventajas, pero eso es lo que vamos a estar viendo ahorita, lo obvio, y lo dejamos para discusión. Entonces fíjense, aquí está. Diferencias entre la educación virtual y presencial. Por ejemplo, dice, la formación online y la presencial son dos formas distintas de adquirir conocimiento, eso lo sabemos. La presencial es ir ahí, a la escuela. La educación virtual, dice, recurre a Internet y a tecnologías de la información y comunicación para facilitar a los alumnos herramientas didácticas, desde chats, blogs, videoconferencias, documentos y documentos compartidos. Aquí entonces, yo sí les quiero decir algo. Estoy tomando la información que desde una página de internet. Recuerden que siempre les pongo páginas de internet para que se den cuenta que pueden buscar la información y está ahí. A ver, una de las claves entonces de la educación en línea es que, como dice aquí, para facilitar a los alumnos herramientas didácticas. Herramientas didácticas como chats, blogs, videoconferencias o documentos compartidos. ¿Esto cómo se compara, por ejemplo, con la educación presencial? Las estrategias didácticas del docente pudieran ser desde tomar el pizarrón, sacarlos del salón, ponerlos a hacer ejercicios, acomodarlos en bloques, en círculos, yo qué sé, llevarlos a un laboratorio, depende del docente. Entonces, esas son sus estrategias didácticas, pararse en la clase y decir, hola, ¿cómo están? Y empieza la información. Entonces, el hacer educación en línea implica que el docente reconozca, y también los alumnos y los alumnos, el manejo de habilidades de herramientas didácticas, obviamente digitales. De repente por eso existe la queja de algunos alumnos o alumnas de que es que no me gusta la clase porque es solo un texto PDF y una indicación y ya. Pero otras veces dicen es que me gusta que haya juegos, me gusta que haya videos, interacción. Pero también por parte de los alumnos de repente no entienden cómo manejar las videollamadas, cómo manejar los juegos. Y si se dan cuenta, es como una especie de círculo viscoso. ¿Por qué razón? Porque en la medida en la que el docente mejora sus habilidades y herramientas o estrategias digitales pedagógicas, también en esa medida el alumno o la alumna lo tendría que hacer para que entonces exista una simbiosis y no haya ningún problema en la clase. ¿Por qué? Porque si lo ven de manera fría, la educación presencial y educación a distancia es prácticamente lo mismo, solo que utilizan plataformas distintas. Y ahorita vemos las ventajas y las desventajas, pero bueno, fíjense. Entonces dice, este sistema sincrónico, en el segundo párrafo, permite a los estudiantes asistir a clase, trabajar, comunicarse, examinarse y acceder a contenidos desde cualquier lugar. Lo que está en negritas. La formación a distancia se caracteriza también por fomentar la autonomía y la curiosidad de los alumnos, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y el aprendizaje autodidacta. Este sistema además diversifica las fuentes de conocimiento. Una de las cosas, pues, es que la educación a distancia requiere un tipo de habilidad que muchas veces no se promueve, y lo hacemos los docentes, está mal que no lo hagamos, que es el autoaprendizaje, la autocrítica, el reconocer el proceso de cómo yo estoy adquiriendo conocimientos, como decir, ¿cómo aprendo? ¿Cómo le hago para aprender? Cuando ustedes a lo mejor están en soledad, dicen, es que yo estudio leyendo las cosas una y otra y otra y otra vez. O yo estudio nada más leyéndolas, haciendo mapas conceptuales o cuadros sinópticos. Ese proceso de cómo aprender es producto de un autoaprendizaje, pero también de una autocrítica. Porque ustedes en soledad se dieron cuenta cuál era la mejor estrategia para ustedes. Y entonces existe una confianza en eso que hacen. Es prácticamente lo mismo en la educación a distancia. Hay que empezar a entender el proceso para tener una confianza y reconocer reconocer sus ventajas, ¿no? Algo que también es muy importante es que,
promueve la autonomía. Ustedes muchas veces en clase nos dicen a los docentes, y con justa razón, es que queremos que la clase sea más dinámica, queremos que la clase sea distinta, sea práctica. Una de las ventajas de la educación en línea es que la idea de dinamicidad y de practicidad está ahí presente. Solo hace falta que el docente organice sus contenidos para que se vuelvan prácticos. Porque la posibilidad de encontrar muchísima información en la red ofrece oportunidades. Ahora, si se ponen a pensar, por ejemplo, en un laboratorio de química, obviamente ustedes no van a tener los componentes químicos para hacer las prácticas. Esa sería, por ejemplo, una de las ventajas. No se puede hacer eso. No se puede llevar a la práctica algunas acciones que pueden parecer obvias, como ir al salón de química y realizar la práctica y los experimentos. ¿Por qué? Porque no tienen ustedes todos los implementos. A ver. Dice, vayámonos a la que sigue. A ver, ventajas y desventajas de la formación presencial. Ventajas. El trato con el profesor es más cercano. Los alumnos tienen acceso directo al profesor a la hora de consultar dudas o establecer tutorías con él. El contacto con el profesor es muy importante, pero también es muy cuestionable. ¿Por qué razón? Porque la importancia radica en que la idea de que el docente conoce todo y es el que me puede resolver las dudas viene a chocar de repente con la curiosidad de los alumnos o de las alumnas. ¿Por qué? Porque muy probablemente obtuvieron información de la red y entonces, si bien esta especie de diálogo puede parecer contradictoria, pero lo que yo creo que es importante en este punto es la presencia del profesor como el eje de todo un sistema donde todo gira alrededor de él. Debería de ser un poco distinto, donde el eje también sean los alumnos y los docentes giren alrededor de él. Por ejemplo, en un sistema donde los trabajos son prácticos, donde en vez de pedirles tareas se hacen proyectos donde se enlazan varias materias. Ahí, por ejemplo, el eje del sistema son los alumnos y los docentes nada más están alrededor de él. Y yo puedo estar evaluando una parte de la materia con un trabajo de química, porque hay algo en específico que están haciendo para obtener la calificación de etimología en química. Eso es un diseño del docente, un trabajo colegiado y colaborativo con otros maestras y maestros. Pero dense cuenta entonces cuál es la importancia del profesor y la necesidad de estar en contacto. La posibilidad de socializar. Al juntarnos con más personas en un espacio físico se establecen contactos que pueden ser de ayuda de cara al mercado laboral, pero también aquí dice el mercado laboral también de cara a la parte anímica. La socialización es muy importante. De hecho, es uno de los elementos que las alumnas y los alumnos ustedes consideran como necesarios para el aprendizaje. Si no se socializa, no se aprende. Ahora, hay gente que se dio cuenta que no es del todo cierto y está aprendiendo muy bien en línea. Perdón, aquí está. La disciplina como virtud. El tener que cumplir un horario prefijado incluso inculca disciplina para evitar toques de atención por parte del profesorado. Parece de primaria, pero una cosa es muy cierta. El proceso, la repetición de lo mismo genera tranquilidad y genera organización, y eso es importante. Y hay una sensación de organización y de tranquilidad, pues puede ser que exista felicidad, no necesariamente. Bueno, a ver, desventajas. Los costes son más altos. El mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, servicios, suministros, los desplazamientos la encarecen. A ver, esto es, por ejemplo, desde la parte de quien está al frente de la escuela, porque muchas veces los costos se elevan de parte del alumnado cuando tiene que estar conectado en línea, ya que tiene que tener una interfase, sea un celular, una computadora, el mantenimiento y luego la conexión a la red, y que sea una conexión decente, amplia, para poder interactuar
con las posibles, herramientas digitales que pudiera promover el profesor. Y eso ustedes lo saben muy bien. De repente en Moodle han tenido dificultades como por ejemplo para trabajar un horcado, para trabajar un crucigrama, de repente porque la red no les da. Y entonces se vuelve un caos, se vuelve un drama, pero en esencia está ahí. Entonces desde los dos polos se puede ver que quien está al frente de la escuela obviamente gasta más si les está usando el espacio que si no estuviera ahí. Pero desde quien está como alumna o alumno se da cuenta que puede ser de repente más desgastante y con más carga capital para poder seguir en línea trabajando, ¿no? Bueno, a ver, ventajas de la formación online. No hay barreras geográficas. Las mejores instituciones educativas del mundo están al alcance al poder acceder a ellas desde cualquier lugar. Ok, a ver. Esto puede parecer algo excelente, ¿no? La información está ahí y es una de las cosas que tiene y la red, pero también se convierte en su paradoja. ¿Por qué? Porque el estar en línea es como si estuvieras en una gran biblioteca. Vamos a verlas de manera académica, obviamente. Una gran biblioteca donde la información está ahí y es tanta que, aunque se parezca mucha, son muchos los espacios donde aparecen, aunque se parezca. Que además de confuso, me puede llevar a errores. Y es una de las cosas que la red, en comparación con lo presencial, carece. Cuando tú vas a la escuela presencialmente y el docente te dice, esta fórmula, esta derivada te puede ayudar a que no se te caiga un puente, y te lo demuestra y te lo explica. En cambio, de repente en la red te puedes encontrar a alguien que dice, no, sí se puede caer el puente. Y otros que dicen, no se cae, sube, se eleva. Y aunque parezcan tontos los ejemplos, es una realidad. Mucha información en la red distribuida en muchos espacios la vuelve desconfiable. Por eso la guía del docente es importantísima, para que la información que se busque en red sea reconocida, avalada. Obviamente hay espacios que son académicos, como Dialnet, como Cielo, como se me van los nombres, que son buscadores de textos académicos comprobados, ¿no? Y tienen esta otra parte de que aquí dice que las mejores universidades del mundo están conectadas en línea. Sí es cierto, están conectadas en línea. Están viendo una ventaja, que es la de hacer todo más rápido. Por ejemplo, yo puedo estar ofreciendo un curso que antes lo daba con 20 personas aquí presencialmente, y a lo mejor me tenía que esperar el verano para que vinieran otros a tomarlo en las vacaciones y se trasladaran. En cambio, ahora yo puedo dar un curso para 1000 personas de todo el mundo, con un docente que ni siquiera está presente en la universidad, y yo le estoy pagando, utilizando mi plataforma, utilizando mis espacios y mis redes y mi reconocimiento. Entonces, vean que también este asunto de estar conectados tiene la ventaja, también se puede convertir en desventaja. Los horarios son flexibles, los contenidos siempre están disponibles y se pueden acceder a ellos en cualquier momento. Esto facilita varias materias, estudiar varias materias al mismo tiempo. Muy cierto. Los horarios son flexibles y se puede acceder a ellos desde cualquier espacio. Yo he tenido alumnas y alumnos que me han dicho, es que yo accedo a la plataforma desde el trabajo, o en el camión, o cuando estoy no haciendo nada, y de repente me puedo meter a hacer alguna tarea, a revisarlo. Otros que me dicen, es que yo no puedo, obviamente por la conectividad, o porque no existe esta parte de motivación para acceder. Entonces, como ven, la accesibilidad es muy importante, la portabilidad también es muy importante. Tenerlo en un celular es como si yo llevara al docente ahí, independientemente si está organizado o no. Yo llevo al docente ahí y llevo un espacio de comunicación con él, con la docente o el docente. Y esto solo lo hace la red, solo lo hace la educación en línea. Los costes son menores relativamente. Las cuotas de matriculación
son más económicas al requerir, entre otras cosas, menos infraestructura. Esto es muy cierto, pero también es cierto que no por ser a distancia van a ser los costos menores. Los contenidos se actualizan, todos los materiales están en formato digital y eso facilita su renovación constante. Una de las ventajas que ha promovido la educación a distancia es esto, que se digitalicen los contenidos y que se estén actualizando. Y si se están actualizando es porque se está investigando sobre ellos. Y si se está investigando sobre ellos es porque se está decidiendo si lo que está ahí es cierto o no es cierto. Y eso es parte de la ciencia. Bueno, desventajas. Exige organización y fuerza de voluntad. Totalmente de acuerdo. La idiosincrasia de este tipo de educación obliga a establecer unas rutinas determinadas. Yo les digo lo siguiente. Durante 10 años casi he estado aprendiendo lo que he estado estudiando de posgrados en línea. Y he tenido docentes de varias partes del mundo, unos excelentes que en la vida me hubiera pensado que me fueran a dar, porque no era posible que vinieran, y otros que también tienen mucho conocimiento, pero están en línea, están desde casa. A mí me ha resultado mucho esta parte, porque accedo a cosas que no pudiera acceder de manera presencial aquí en la universidad, donde hay una sede, donde lo hice, donde hice algo, y sería imposible. Pero, como dice aquí, exige rutinas, ¿sí? Rutinas determinadas, que se autoimponga uno, es una fuerza de voluntad. 2. Dificulta el trato directo con el profesor. El contacto con el docente se produce de forma virtual. Eso condiciona a la hora de, por ejemplo, realizarle consultas. Uno de las quejas muy comunes es esa. Es que no puedo acceder al docente. O no es fácil. Digo, cuando yo estoy en línea, en presencial, le digo, hey, profe, no le entiendo. O a lo mejor alguien más dijo la misma pregunta que yo, se la aclara, y entonces en cadena yo entiendo, como todos los que pudieran tener esa pregunta. Pero, en cambio, en línea no. Es más que evidente. Eso implica un ejercicio de organización y de voluntad para todas las dudas que pudiera tener, si existen los espacios, preguntárselas al docente. En cierta forma, la educación en línea por parte del docente es como si fueran tutorías. Está tutorando a las dudas de los alumnos y los alumnos. ¿Por qué? Se les da el beneficio de la duda para decir, bueno, es cierto, conoce el tema, está entregando algo interesante, hizo él el trabajo, no se lo está birlando, robando de algún otro lado, que es muy común en la red, tomar cosas prestadas. Y entonces si hay como una especie de autoconfianza. De manera presencial, el docente está ahí y yo le digo algo, pero lo tengo enfrente. Entonces lo que va a implicar la educación en línea es que yo busque los tiempos y la información de duda organizada que yo pueda realizar. Y entonces en ese momento cuando aparezca, yo pueda expresar y decir algo. Reduce la posibilidad de socializar. Al no existir un lugar físico al que acudir, se hace más difícil establecer relaciones personales con el resto de los compañeros. Esto provoca una sensación de no estar aprendiendo. Bueno, voy a ir para acá. Como ven, la educación en línea entonces tiene la característica de ser más ágil, de ser, de ofrecer más información, ser más rápida en la medida en la que tanto alumnas o alumnos manejen esas habilidades y existen las condiciones como la conectividad, una interfaz, una computadora o un celular, y entonces esto se pueda llevar a cabo. Pero frente a la educación presencial, lo que tiene la educación presencial es que genera seguridad, está la socialización, y esta sensación de seguridad y de socialización hace que aparezca otro tipo de sensación como la del aprendizaje. Por lo tanto, ven ventajas y desventajas de cada una de estas formas de organizarse. Entren al debate, por favor, me gustaría que lo hicieran para que no entreguen trabajos. Entren al debate si lo pueden hacer. Busquen la información que viene en los apartados, léanla y nútranse. El debate pasado fue muy interesante, la verdad. Le gustó mucho a las docentes y a los docentes. El comentario fue que estuvieron informados, que se expresaban muy bien
yo creo que la idea de expresarse bien va muy de la mano con la información, lo que sabían qué decir. Pero bueno, esto sería todo, lunes alumnos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.